Vamos a platicar en la primera diapositiva un detalle respecto a este título. Bueno, dado que las definiciones nos dicen que aloinmunización es la producción de anticuerpos en el organismo de un individuo en respuesta a la estimulación de un antígeno derivado de un miembro diferente de la misma especie, en este caso el bebé, ¿sí? E isoinmunización es la producción de anticuerpos en el organismo de un individuo en respuesta a la estimulación de un antígeno derivado del mismo individuo. Me parece importante lo que comentan los doctores, que realmente el nombre correcto de esta enfermedad, siendo estrictos, sería aloinmunización materno-fetal, porque esta no es una enfermedad inmunológica como pudiera ser el lupus o como pudiera ser una esclerodermia, en donde se produce una respuesta autoinmune que inicia en el mismo ser, o sea, sí inicia dentro de la madre y por lo tanto inicia dentro del mismo individuo, pero como ya hay otro individuo adentro, entonces estrictamente sería una aloinmunización materno-fetal. Lo pueden buscar en diferentes lados, por ejemplo la guía del CENETEC dice aloinmunización y muchos otros dicen isoinmunización, incluso si vienen los libros, pero es nada más una diferencia de concepto. Ahora, se calcula que en México un porcentaje de entre 1 y 3% de todas las mujeres son RH negativas. ¿Por qué nos interesa el RH negativo? Porque este es el grupo antigénico que va a ocasionar la mayor cantidad de aloinmunizaciones de relevancia clínica. O sea, realmente este proceso se puede presentar en prácticamente todos los grupos antigénicos, el ABO, el Lewis, etcétera. Pero siempre vamos a darle más importancia al grupo antigénico de RH Rhesus porque es el que produce manifestaciones clínicas en el bebé. El 5% de la población embarazada es RH negativa, ¿sí? Y bueno, ahí habla algunas estadísticas, ¿no? En 2008 habla ahí de 2.636.000 embarazos y de los cuales 131.000 eran embarazos de mujeres RH negativas. Y vamos a hablar también de la aplicación de la profiláctica de la gamma-globulina anti-D, que es un mecanismo preventivo para el proceso de autoinmunización. Y esto es importante establecerlo, es preventivo, porque cuando a la hora del examen les pregunto ¿qué pacientes candidatas serían a gamma-globulina? Y les pongo varias opciones, resulta que todos la usan a las que son ya CUMS positivo y que ya están isoinmunizadas. Vamos a manejar el término de isoinmunización porque es el más frecuente, pero bueno, partimos de la base de esa aclaración. Entonces todo el mundo pone que las isoinmunizadas y la realidad es que no, pues son las que no están todavía isoinmunizadas para prevenir que lo hagan. Entonces, la etiología tiene que ver, espérenme tantito, ahí está, con que haya una exposición de glóbulos rojos o de hematíes fetales al sistema inmunológico de la madre, o sea que por alguna razón los glóbulos rojos del bebé crucen a través de la membrana placentaria y entonces la madre los detecte y sean expuestos a su sistema inmunológico y ésta desarrolla una respuesta inmunológica contra esos glóbulos que le suenan o se le muestran como ajenos. Esto puede provocarse en algún proceso hemorrágico de primer trimestre, como un aborto, un embarazo moral, un embarazo ectópico, o puede producirse también durante un mecanismo fisiológico de trabajo de parto, durante una cesárea o durante un proceso de amniocentesis. Por lo tanto, cualquier posibilidad de intercambio de sangre o de exposición de sangre fetal al sistema inmunológico de la madre debe ser considerado como potencial de isoinmunización y por lo tanto debe de ser prevenido a través de la aplicación de gamma globulina anti-D en caso de mujeres no isoinmunizadas previamente. Como habíamos mencionado, este proceso de desconocimiento del sistema inmunológico de la madre hacia el bebé se puede dar o se lleva de hecho a cabo en otros grupos antigénicos, ¿sí? El sistema de Lewis, que están ahí está el diagramito, en el sistema de ABO, de hecho el sistema de ABO es el que más frecuente presenta una inconstancia, o sea, una diferencia entre el grupo materno con el grupo del bebé. Pero el importante es el RH, precisamente porque es el que nos da características clínicas, es el que tiene un componente clínico. En este slide los doctores pusieron esa incompatibilidad a grupo H, yo lo mencioné, es la más frecuente. Alrededor de 20% de los recién nacidos van a tener un diferente grupo ABO que el de la madre, ¿sí? Entonces esto nos da a veces una enfermedad leve, una anemia leve, ictericia neonatal, etc. A veces los pediatras la reconocen como el cuadro clínico, les dan un poquito de fototerapia y se lo atribuyen a esa incompatibilidad ABO porque ya tiparon al bebé,
pero no requiere realmente ningún otro manejo, entonces es como muy noble ese respecto. Aquí, bueno, está la explicación, ¿no? O sea, tú tienes un feto que es grupo A, tú sabes que la madre tiene anticuerpos, sobre todo IgM, para los antígenos A y los antígenos B. Entonces tú tienes una madre O que tiene un bebé que es recién nacido A, B o B, pues entonces algunos anticuerpos van a pasar a través de la membrana madre-feto, a través de la placenta, y van a pegarse a algunos eritrocitos de grupo A y los van a hemolizar. Entonces esta hemólisis ocasiona ictericia leve, que nosotros detectamos al recién nacido, pero que no tiene realmente una relevancia clínica importante. Lo mismo ocurre con la incompatibilidad del sistema de Lewis, es muy frecuente, no se presenta en el feto el antígeno de Lewis, produce IgM y no tiene significancia clínica. Ahora vamos a la que sí nos importa, la incompatibilidad de RH. Es la más grave, solo se requiere 1 mililitro de sangre para desencadenar una respuesta inmune. Ya hay antígenos rhesus en el embrión en la semana 6. Normalmente la primera respuesta es muy débil, es mediada por IgG, en el primer embarazo anda por ahí rondando el 0.5, entonces es muy difícil que una paciente en su primer embarazo, ojo, tenga una respuesta al antígeno RH que sea suficientemente fuerte para causar un cuadro clínico o cambios nocivos para el primer embarazo. Entonces normalmente en el primer embarazo nos va bien aún a pesar de que la paciente tenga una isoinmunización, pero bueno, hay que cuidarla para los siguientes embarazos a través de la gamma globulina, o sea, colocársela en el momento adecuado. Ahora, de este grupo de combinaciones es importante que ustedes tengan clarísimo en dónde se va a presentar la enfermedad. Si la enfermedad se va a presentar solo en este caso, o sea, cuando tú tipas a tu paciente y la paciente te dice que es RH positiva, o sea, aquí y aquí, existe la posibilidad de que tenga bebés RH negativos dependiendo de las características de los genes que tiene la pareja para el RH. Pero este problema ya será del obstetra que le toque atender a esta bebé cuando se embarace. Entonces, si esta es mujer y es RH negativa, pues ya el obstetra tendrá que hacer todo lo que en ese momento la tecnología permita. En este caso. O sea, lo que cambia es la posibilidad. Entonces, si tú tienes un RH positivo en la madre y en la madre hay un 33% de que tengas un RH negativo en el bebé. Si tú tienes RH negativo homocigoto en el padre y una combinación de RH positivo expresado pero con un gene oculto de RH negativo, pues tienes un 50-50. Si tú tienes los dos negativos, entonces no hay problema, ¿sí? Hay 0 posibilidades de que el bebé sea RH positivo y por lo tanto tampoco se puede presentar la isoinmunización. El problema es cuando la madre es RH negativa, entonces tu orden diagnóstico sería hacerle un grupo IRH a la madre y al detectar la negativa, hacerle un grupo IRH al padre para ver si tiene una característica de positivo y negativo. Si es negativo, entonces pues ya no le tendrías que hacer nada. Bueno, aquí voy a hacer un comentario, obviamente estando seguro que es el papá, ¿no? Si es RH negativo los dos, pues entonces el bebé a fuerza va a ser negativo. Pero si el papá es positivo en su resultado, entonces tú estás en este escenario de aquí. Madre RH negativa, padre RH positivo. Y entonces tienes la posibilidad de tener un bebé que sea RH positivo y por lo tanto que desarrolle o haga que la madre desarrolle una respuesta inmunológica. Esta respuesta se basa en la presentación de los antígenos de los glóbulos rojos fetales al sistema inmunológico de la madre. Entonces son presentados por los linfocitos maternos, estos los exponen y se empieza a producir anticuerpos IgM. Esto se produce también una respuesta de memoria y la paciente va a tener una inmunización. Entonces fíjense cómo aquí los eritrocitos pasan del bebé hacia la madre, son expuestos, se produce el anticuerpo, ¿sí? Y este anticuerpo y estos linfocitos hacen que se produzca una memoria y entonces la mujer empieza a producir más anticuerpos, estos cruzan la barrera placentaria y empiezan a causar hemólisis en el bebé. Esa es la fisiopatología. Bueno, aquí tenemos el diagrama equivalente para RH, en donde hay una madre que inicialmente no está sensibilizada, ¿sí? Y tenemos eritrocitos que tienen antígenos RH. Entonces, si alguno de estos eritrocitos se pasa de este lado, la madre lo desconoce, empieza a producir anticuerpos y los anticuerpos regresarán a través de la placenta para ocasionar hemólisis en los eritrocitos RH negativos del bebé.
Me parece que aquí viene explicado. Entonces, sí, madre sensibilizada, síntesis de antígenos, de antígenos, de anticuerpos IgG. Estos atraviesan la placenta, hacen reacción contra los antígenos del RH, lo que pasa es que aquí eran anticuerpos, no antígenos. Hacen reacción contra los antígenos RH, ocasionan hemólisis fetal y hacen enfermedad hemolítica del recién con C nacido. Entonces, esta es la fisiopatología. Aquí vamos avanzando. Tenemos eritrocitos que son del lado fetal, RH positivos. Ya hubo una respuesta inmune. Los anticuerpos IgG pasan a través de la placenta y los aglutinan y los hemolizan. Y este es el problema, ¿no? Por eso se produce el aumento de bilirrubina, etc. Entonces aquí lo vemos. Fijación de IgG. Aquí viene otra vez explicada, ¿no? Hay una fijación IgG anti-D, o sea, ante el antígeno D del grupo RH a hematíes fetales. Hay una destrucción de hematíes fetales por el vaso y esto ocasiona una liberación de bilirrubina, hay una hiperbilirrubinemia. Durante el embarazo, normalmente la placenta puede conjugar esta bilirrubina, ¿sí? Y al nacimiento esto ya no ocurre porque el hígado todavía está inmaduro y el bebé empieza a desarrollar acumulación de bilirrubina o la que tuvo acumulada durante el embarazo, y esto produce kernicterus, que es la acumulación o el efecto del sistema nervioso central por la acumulación de bilirrubina en los núcleos del sistema nervioso central del bebé. Y bueno, obviamente ictericia en el recién nacido. También el bebé empieza a desarrollar anemia. Entonces esta anemia, por la destrucción eritrocitaria que se está produciendo por el ataque de los IgGs, le descompensa desde el punto de vista cardíaco, aumenta la presión hidrostática y también hace que escape de líquido a tercer espacio y ocasiona hidrops fetal. ¿Qué es el hidrops fetal? Es la acumulación de líquido en una cavidad virtual en dos o más espacios que deben ser virtuales. Ahí se acumula el líquido. Entonces el bebé puede tener edema abdominal, o sea, citis. Puede tener ascitis, que es acumulación de líquido en abdomen, puede tener pericarditis, puede tener derrame pleural, puede tener edema generalizado. Entonces esto se le llama hidrops fetal. Y bueno, también hay disminución de síntesis proteica y por lo tanto una disminución de la presión coloidosmótica y entonces escapa líquido a tercer espacio. Entonces el bebé tiene un problema cardiopulmonar, ¿sí? Más o menos se va defendiendo de la hiperbilirrubinemia durante el embarazo, pero en el momento en que nace le impacta con ictericia y con kernicterus, ¿sí? Aquí está. Este es un hidrops fetal inmune. Hay otros tipos de hidrops no inmunes, pero en el caso de aquí es un hidrops inmune. Esta es la acumulación de bilirrubina en los núcleos basales y el bebé presenta ictericia y kernicterus, ¿no? Por acumulación en tejido cerebral. Ahora, ¿cómo harías el diagnóstico? El diagnóstico se hace a través del test de Coombs. ¿Qué es el test de Coombs? Es la utilización de una inmunoglobulina que se llama suero de Coombs para detectar la preferencia de anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Los potenciales anticuerpos de la madre que estarían ocasionando en el feto esos daños al pegarse con sus eritrocitos RH negativos, ¿sí? Entonces, aquí vemos el esquema de la diferencia entre un test de Coombs directo y un Coombs indirecto. El test de Coombs directo, se aplica solo ya al nacimiento, al recién nacido. Entonces tú le tomas, primero vamos a hablar del Coombs indirecto y luego del directo. Entonces cuando la mujer está embarazada, está indicado hacerle un Coombs indirecto, ¿sí? Entonces, porque yo indirectamente voy a poder evaluar la presencia de esos anticuerpos. Lo que hago es, le tomo una muestra a mi paciente. Esta muestra pudiera, potencialmente o no, tener estos anticuerpos. Estos que estoy señalando en gris serían los IgG anti-D, ¿sí? que vendrían en mi suero problema. Entonces yo estos los expongo, ¿sí? a una sangre limpia, ¿sí? que sea RH positiva, ¿sí? como la que potencialmente tendría el bebé. Entonces yo le aplico estas gotitas de sangre RH positiva a mi suero problema. Si en el suero problema había había IgGs anti-D, entonces estos se pegarían a mis eritrocitos RH positivos. Luego de eso utilizo ahora sí el suero de Coombs. El suero de Coombs son anticuerpos antihumanos que se van a pegar, ¿sí? a los anticuerpos que tendríamos potencialmente en mi suero problema. Entonces, si después de colocarle el suero de Coombs a esta mezcla ya de anticuerpos con los eritrocitos RH positivos, se aglutinan, entonces el resultado es positivo y dependiendo conforme va haciendo más diluciones, vamos a tener una mayor presencia o podemos detectar una mayor presencia, inferir una mayor presencia de anticuerpos IgG contra eritrocitos RH positivos.
En el caso de la prueba de CUMS directa, esta ya se hace al recién nacido. ¿Por qué me puedo ahorrar esta parte de aquí? Toda esta primera parte. Bueno, pues porque aquí yo ya le tomo directamente la muestra al bebé. Y esta muestra se supone que si el bebé está inmunizado, ya tiene pegados los anticuerpos IgG a la membrana o a los antígenos de RH. Ya nada más le agrego mi suero de CUMS y entonces logro esta hemaglutinación en caso de que el bebé los tenga pegados. Entonces, esta se hace, la directa ya al recién nacido, esta se hace durante el embarazo. Sí se podría hacer un CUMS directo durante el embarazo si hicieras una cordocentesis, ¿sí? Ese sería el único detalle. Pero hacer una cordocentesis implica un riesgo para el bebé y entonces de entrada utilizamos CUMS indirectos. En el CUMS directo, en cordocentesis, yo estaría tomando una muestra directamente de la sangre del bebé y ahí ya no tendría que hacer el indirecto, ¿no? Porque sería sangre fetal, no sangre materna. Ahora, aquí es lo que está explicando. Test de CUMS indirecto permite detectar a los pacientes con sensibilización anti-D. Se identifican anticuerpos específicos y el subtipo de inmunoglobulina que tiene. Y si son IgG, se cuantifica el estudio porque quedamos que los IgM no eran como de problema. El título crítico es la concentración de un anticuerpo que exige una valoración adicional. Se considera que es positivo cuando tiene titulaciones de más de 1 en 16. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos un CUMS negativo? Si nosotros tenemos un CUMS negativo en la primera mitad del embarazo, entonces lo repetimos a la semana 24, luego lo repetimos a la semana 28, luego lo repetimos a la semana 32 y así nos vamos. ¿Sí? Si nosotros lo tenemos en algún momento el CUMS indirecto positivo, entonces utilizamos esta regla. ¿Sí? Se repite cada mes hasta la semana 24 y posteriormente cada 2 semanas. ¿Qué es lo que estaríamos buscando en el CUMS indirecto? Que ya nos salió positivo. Si ya estaba positivo, lo que estamos buscando es que aumenten las titulaciones, o sea que en mayores diluciones nosotros sigamos detectando una actividad de anticuerpos. Entonces, cuando nosotros tenemos actividades de anticuerpos mayores a 1 en 16, como mencioné, o que aumentan en dos magnitudes o 2 grados de magnitud, entonces eso quiere decir que el proceso está activo. También se debe realizar cuando hay pacientes con hemorragia constante. Es una paciente que esté con amenazas de aborto, con amenazas de parto pretérmino y sangradito, etc. Esas pacientes hay que estárselos haciendo. Y obviamente, si nosotros aplicamos la gamaglobulina anti-D, ¿sí? Hay que esperarnos, porque esta gamaglobulina anti-D puede darnos un CUMS indirecto positivo falso. Entonces, después de que tú des la gamaglobulina anti-D, se recomienda hasta 6 semanas volver a hacer el siguiente CUMS. Dice aquí 3, pero son 6 semanas. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de la gamaglobulina anti-D. El CUMS directo, bueno, habíamos mencionado que es tras el parto. Primero se le tiene que hacer un grupo IRH, porque en caso de que el grupo sea RH negativo, quiere decir que nunca hubo posibilidad de su inmunización, que la rutina de diagnóstico que se hizo durante el embarazo no era necesaria, pero eso no lo vamos a saber hasta que nazca porque no hicimos cordocentesis. Y si el RH sale positivo, entonces sí es candidato a que se le haga un CUMS directo, que nos podría dar la titulación y el grado de su inmunización que tiene el bebé de una manera ya en su propia sangre. Si ese CUMS directo sale negativo, entonces hay que colocarle a la madre una gamaglobulina anti-D para prevenir de una inmunización en el embarazo posterior. Si el CUMS directo del bebé sale positivo, pues entonces ya no tiene caso administrar la gamaglobulina porque ya no existiría el concepto de profilaxis. Ahora, cuando tú estás, otra vez regresando al embarazo, cuando tú tienes un CUMS indirecto positivo que tenga una titulación de 1 en 16, pues entonces está indicada la realización de una amniocentesis, 1 en 16 o más. Se hace una amniocentesis, que es una toma de líquido amniótico para poder evaluar los niveles o la concentración de bilirrubina y la gravedad de la hemólisis, o sea, el grado de anemia fetal. La amniocentesis se hace normalmente realizada o guiada por ultrasonido y poder valorar el tratamiento potencial para la enfermedad durante el resto del embarazo. Vamos a medir las concentraciones de bilirrubina que tiene una absorbancia 450 nanómetros. ¿Sí? Aquí se aparece algo de welcome back, pero no sé qué sea. Ok. Y esa medida se va a colocar en una curva que llamamos curva de Lilly. La curva de Lilly tiene 3 zonas. Una zona A, donde nosotros ya sabemos que el bebé está inmunizado, pero que tiene un grado de inmunización por los niveles de
bilirrubina detectados muy bajo y consideramos que no está afectado. Una zona B baja, que tiene una enfermedad hemolítica leve o moderada, que es esta. Una zona B alta, que tiene un grado más severo de inmunización. Y el grado máximo, que es la zona C, que esto ya habla de un riesgo de muerte intrauterina a corto plazo. Entonces, dependiendo de la cantidad de bilirrubina que nosotros detectemos por la prueba, la vamos a tabular en esta gráfica y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Si nosotros obtenemos un resultado en zona A, nosotros tenemos que repetir la amniocentesis cada 4 semanas. Si tenemos un resultado en zona B, cada 3 a 4 semanas. Cada 2 a 3 semanas. Si tenemos una zona B alta, tenemos que hacerlo cada 1 a 2 semanas, de preferencia cada semana. Y si lo tenemos en zona C, pues prácticamente es una indicación de interrupción. A esta paciente también estaríamos ya previniéndola con maduradores pulmonares a las dosis que habíamos comentado en otras clases. Ahora, ¿qué es la cordocentesis? La cordocentesis es un procedimiento aún más invasivo que consiste en pinchar o puncionar el cordón umbilical con una aguja y poder extraer sangre. ¿Pero qué característica tiene esta sangre? Esta es una sangre fetal. Entonces aquí podemos hacer un Kunz directo, podemos medir directamente los niveles de hemoglobina y hematócrito y ver el grado de anemia que tiene el bebé, y eso nos permite también establecer una ventana terapéutica. Sin embargo, la cordocentesis es un procedimiento que tiene complicaciones, que en un feto hidrópico puede tener una mortalidad muy elevada, hasta de un 25-20%, que dependiendo de lo que nosotros estemos buscando es si está indicada o no. O sea, si tenemos una curva de Lilly graficada en zona A, pues entonces no está indicado hacer una cordocentesis de entrada. Tendría que ser un feto que sospecháramos que tiene un importante deterioro. Y en la cordocentesis se puede tomar la muestra y una vez obtenido el resultado valorar el procedimiento. Ahora, el tratamiento que nosotros utilizaríamos de manera profiláctica, ¿sí?, sería la aplicación de gamma-globulina anti-D a dosis de 300 microgramos. Esta se coloca en dos situaciones, a la semana 28 a 34, porque el proceso de inmunización va a ser por el volumen de intercambio o el volumen de intercambio placentario potencial es más alto, entonces se coloca entre la semana 28 a 34, esta nos alcanza hasta el final del embarazo, y luego al nacimiento le colocarías un refuerzo de 300 microgramos, si solo si cumpliera con las condiciones que mencionamos al realizar el Kunz directo, o sea que la paciente, el Kunz directo saliera negativo y que como tal la paciente no estuviera o nunca estuvo inmunizada, porque entonces le va a servir para prevenir una inmunización en el embarazo siguiente. En cualquier caso en que la paciente ya esté inmunizada, la gamma-globulina en este contexto no funciona y no tiene sentido. Bueno, una vez que ya nació el bebé, tú tienes que, el bebé inmunizado, tú tienes que ver el impacto que tiene el bebé. Entonces en ese momento le haces su hemoglobina, le haces hematócrito, lo evalúas qué tan anémico está, y los objetivos de tratamiento para recién nacidos son prevenir la muerte por anemia severa o hipoxia, o sea el deterioro cardiovascular que tiene, evitar la acumulación o neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia, porque en ese momento ya el bebé ya no puede conjugar a través de la madre y se queda solito. Entonces necesitamos ayudarlo a que conjugue la mayor cantidad de bilirrubina para que la pueda expulsar, hacerla hidrosoluble y expulsarla por la bilis, por el riñón, etc. Si es necesario darle apoyo hemodinámico respiratorio y determinar la necesidad de ayudarle a conjugar esa bilirrubina con fototerapia, incluso hacerle una exsanguíneo transfusión para tratar de sacarle la mayoría de los eritrocitos dañados y los anticuerpos que todavía vienen circulando de la madre. La fototerapia se hace a través de colocarlos en camitas que dan luz visible, radiación infrarroja y a veces ultravioleta, y bueno, para que conjuguen la bilirrubina a través de la piel y la saquen como lumirubina. Bueno, también esto tiene sus detalles. Los bebés pueden tener, primero vamos a hablar acerca de qué tipos de luces se usan. Pues luz de día. ¿Cuándo luz de día? Bueno, esto obviamente no es para fetos y en este momento para recién nacidos, que estén con un daño leve. Esto se haría cuando los bebés nacen un poquito amarillos, con un poquito de hiperbilirrubinemia, y entonces nosotros lo que hacemos es, por digamos, una incompatibilidad a grupo AB. Entonces los mandamos a la casa, sus bañitos de sol y tan. Pero si un bebé tiene una hemólisis severa y tiene hiperbilirrubinemia severa, esto se tiene que hacer en una cama, en un hospital, y manteniéndolo adecuadamente cubierto, porque el tratamiento también no está exento de complicaciones. Puede tener alteraciones en la temperatura del bebé, se puede quemar,
tienen síndrome de bebé bronceado, puede hacer un cáncer de piel por la exposición a la luz a largo plazo, daño en retina si no se le cubre bien los ojos. Pero bueno, pues es algo que se tiene que hacer para tratar de salvarle la vida. Lo que nos dice la norma son todas las características que debe de tener la fototerapia, depende del nivel de bilirrubina que tenga el bebé medido en sangre. En algunas otras ocasiones también se le puede dar al bebé inmunoglobulina intravenosa para tratar de disminuir la destrucción de los eritrocitos que están ya sensibilizados. Esta no se utiliza en la madre, se utilizaría en el bebé recién nacido junto con fototerapia siempre. Y en caso de que, bueno, la utilización de bilirrubina puede tener todos estos efectos de gamma globulina puede tener todos estos efectos secundarios. Y el paciente en algún momento pudiera ser candidato a exsanguíneo transfusión, que es cuando un bebé tiene una hiperbilirubinemia grave, se le elimina la bilirrubina, se le filtra, se le saca. Y también ahí se van también la mayor cantidad de anticuerpos y se le mete sangre nueva. Pero bueno, esto puede ocasionar una trombosis, una enterocolitis, infección, etcétera. Entonces tiene que ser limitada a bebés que tengan una hiperbilirrubinemia severa. Entonces, como conclusión, esta es una enfermedad que debemos estar pendientes de ella, pero que es muy sencilla de diagnosticar desde el punto de vista de, al principio, siempre solicitar un grupo IRH y de ahí ir haciendo la pesquisa para ver si esta mujer es candidata a tratamiento, a gamma globulina y a SUSCUMS durante el embarazo.